Muy probablemente a ustedes también les tocó experimentar algo que me sucedió a mí en varias ocasiones. Recuerdo que llegaba a un lugar en donde habían varias personas que estaban trabajando como empleados de mi padre y yo llevaba un mensaje. Si hubiese llegado por mi propia cuenta, quizás no me habrían puesto mucha atención, pero recuerdo bien que en lo primero que introducía era decir, vengo en nombre de mi papá. Y automáticamente esto cambiaba la percepción de cada una de mis palabras por parte de los empleados, porque no estaban viéndome a mí, un adolescente, sino que estaban escuchando el mensaje de aquel que era el propietario, que era el señor de todas las cosas que habían en ese lugar. De alguna manera, esta sensación me impregnaba un cierto punto de autoridad del cual yo hacía propio. Esto, por supuesto, está muy alejado del enorme peso de autoridad que ha de haber experimentado Elías cuando se enfrentó nada menos que al hombre más poderoso de la época, el rey Acab. Sin pedir mayor audiencia, se presenta ante el soberano y le habla de que va en nombre nada menos que del creador del universo. Quizás esa es la razón por la cual, con suma importancia, esta semana la lección de escuela sabática se ha titulado El que viene en el nombre del Señor. Y me encuentro en el Antiguo Testamento buscando en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el verso 15. ¡Qué escena más extraordinaria! Una entrevista personal, una solicitud de autorización, una solicitud también de ser investido de autoridad. Verso 13, capítulo 3 de Éxodo, y dice la palabra de Dios. Y le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? El verso 15 es el que quiero llamar la atención. Y dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios, todo un antecedente, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Qué inmenso poder y peso en el cual iba investido Moisés y acompañado de Aarón. Qué extraordinario. Así que no iba en nombre de simplemente, el pueblo de Israel no estaría, los judíos no estarían viendo a aquel que mató a uno de los egipcios. No lo estaría viendo como un personaje que estaba huyendo de la autoridad egipcia. No, en este momento iba con valor y con autoridad, pero nada menos que no de un rey terrenal, sino que del creador del universo, igual que Elías. Apreciados amigos y hermanos, en toda la palabra de Dios, en los 66 libros, vamos a encontrar que el personaje central siempre es Jesús. Nos habla de cómo es Él, en dónde lo podemos encontrar. Y todo ello gira alrededor de una experiencia personal que es anunciada específicamente en el libro de los Salmos. Ese libro que nos ocupa durante este trimestre no es nada menos entonces que el compartir una experiencia personal con ese ser todopoderoso que te convierte a ti también en un hijo poderoso en su nombre. Y habla acerca de Él, de lo extraordinario que puede hacer en tu vida en cualquier tipo de circunstancia, sino que aparte de eso te invita a decirlo a otros, a anunciarlo, para que otros también tengan esa experiencia. Si fuésemos al punto de traducir lo que significa realmente venir en el nombre del Señor, pues de inmediato muchas de las interpretaciones han girado acerca de anunciar a Jesús en su primera venida como el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que perdona los pecados del mundo.
Sin embargo, en esta oportunidad yo quisiera invitarles a que le diéramos un giro todavía un poquito más profundo y personal a esta acepción, a esta frase. ¿Qué significa venir y ser bendito porque vienes en el nombre del Señor? Pues en primer lugar es una gran dicha, la palabra bendición. Habla acerca de que prácticamente es en medio de la crisis que estamos viviendo, te sacaste lo mejor que podías alguna vez experimentar en tu vida. ¡Qué bendición! En el nombre, el vocablo nombre es un vocablo que latino viene de numérico y nos describe una forma de designar y caracterizar alguna actividad, pero muchísimo más a fondo la etimología señala también la característica de aquella persona a quien se le denominaba no en forma antojadiza, sino porque se identificaba de acuerdo a su manera de ser. Y específicamente venir en el nombre del Señor, entonces podríamos traducir que es una bendición muy especial, es un enorme privilegio, no quiero decir vocablo suerte, es simplemente lo mejor que te pudo haber sucedido en la vida es tener la manera de ser del Señor. Y vamos también a analizar qué tipo de Señor, pero entrando un poquito más a fondo en la etimología de nombre. Yo no lo sabía hasta ahora, hasta no hace mucho. Abel, etimológicamente el significado del nombre de Abel es aquel que es fugaz, que es pasajero. De hecho, la vida de Abel fue precisamente eso, fugaz y pasajera. Así que estaba anunciando las características propias de este segundo hijo de Adán y de Eva. Y Jacob, que es quizás lo más conocido, la historia más conocida en este aspecto, Jacob, que significa engañador, suplantador. Siempre hemos comentado de que a nuestros oídos incluso hasta suena agradable decir ¿cómo se llama? Pues se llama Jacob. Pero en la traducción del pensamiento judaico se escuchaba, no, él es un engañador. Qué terrible, qué fuerte, que cada vez que le preguntaban a este individuo, oye, ¿cómo es tu manera de ser? En vez de nombre, ¿cómo es tu manera de ser? Y él tuviera que contestar con vergüenza, no, pues yo soy un engañador, un suplantador. Génesis capítulo 32 y verso 28 nos relata acerca de esa experiencia personal, ese encuentro cara a cara, que en más de algún momento, sin falta alguna, en algún instante de tu vida, tú y yo o ya experimentamos o habremos de experimentar. Encontrarnos cara a cara con Él, porque no te dejará, porque no se resignará a que te quedes aquí, alejado de ser reconocido como un hijo suyo. Y en esa noche, Jacob, un engañador, se encuentra nada menos que con el Redentor, con aquel que quiere volverlo a transformar en alguien digno de ir en su nombre, de tener su manera de ser. Y tras una ardua lucha poco antes de amanecer, ya lo sabemos, finalmente el engañador se dio cuenta de que tenía perdida toda posibilidad humana de salir adelante. Pero al descubrir con quién estaba peleando, que toda su vida realmente había peleado contra él, y la verdad es de que esa es exactamente la experiencia tuya y la mía. Mientras no aceptamos que Jesús entre en nuestro corazón, nuestro pleito no es con el mundo, no es contra las tentaciones. Estamos realmente peleando contra el Señor, aquel que nos quiere salvar, y nosotros somos renuentes de aceptarlo como Salvador. Finalmente se da por vencido, y cuando le reconoce y ve en él la única opción de salvación, la única opción de salir adelante, en donde puede reputar como pérdida y como cualquier cosa su vida humana ante la inmensidad de la eternidad, se aferra desesperadamente y le dice que no lo soltará hasta estar seguro que Él se queda reinando en su corazón. Entonces, extraordinariamente, sucede el milagro de todos los tiempos, ese milagro que no ha dejado de suceder a lo largo de todos los años desde la bendita esperanza de la venida de Jesús. El milagro de la transformación de un carácter en donde se desaloja un espíritu de inmundicia para que empiece a llenarnos un espíritu que es santo, el de Él. Y por supuesto, cambia nuestra manera de ser, cambió la manera de ser del engañador y pasó a ser nada menos que un vencedor.
y se le reconoció entonces con el nombre de Israel. Tu manera de ser cambió, porque ya no vives tú, porque vive Cristo en tu lugar. Así que, apreciados amigos y hermanos, si queremos realmente tener la autoridad de un peso del tamaño del universo, que es infinito, ¿en nombre de quién iremos? Y para eso quisiera invitarles entonces a que busquemos en Apocalipsis capítulo 19 y verso 16. Y la palabra de Dios dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19 y verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomas nota que no es de forma antojadiza la forma en que he tratado de poderlo comunicar. Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Hay muchos que el sentido de Señor etimológicamente implica una propiedad, una autoridad, el dueño de esas cosas. Pero en este caso la segura palabra profética nos dice en el libro de Apocalipsis que Él es Rey, pero de todos los reyes. Él es el dueño y Él es el Señor y Él es el propietario de todos los que dicen que son propietarios de Él. Él es el propietario de todo, absolutamente todo. No se deja en nada por un lado. Él es el mero, dirían los muchachos, ¿no es cierto? Él es el dueño de todo absolutamente. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Así que la pregunta es cómo ir en nombre de cómo vestirnos de la autoridad y del poder que implica ir en nombre del creador de todas las cosas. Antiguamente la palabra de Dios nos relata la experiencia de Elías, viviendo en una montaña. Realmente qué admirable, qué inspirador es leer la historia acerca de Elías. Me encantará conocerle. Elías vivía en una montaña y ya mantenía una relación íntima con el Creador. Alejado de todas las distracciones de este mundo, bajaba de vez en cuando a la ciudad en donde compartía su fe en Dios y luego regresaba a seguir manteniendo esa intimidad hasta que un día recibe un mensaje especial. Ve y habla y denúnciale al más poderoso de la tierra en este momento que sus pecados son terribles y que por lo tanto vendrán ciertas consecuencias durante los próximos 3 años. No es cuestión de tener una fe ciega. Él tenía una fe certera. No era una fe que nacía de la imaginación. Era una fe que nacía de la experiencia personal. Yo sé en quién estoy creyendo, diría Elías. Y a pesar de que atravesó los riachuelos que jamás se habían secado, llevaba el anuncio de que esos ríos dejaría de fluir el agua sobre su cauce. Y sin pedir audiencia, pues claro está, ¿qué habría de estarla pidiendo si iba simplemente a entrevistarse con uno de los reyesitos? Pero es que él venía de la autoridad superior, que no hay nadie más alto que él, del rey, el rey de todo. Es esa la autoridad que te inviste de ti y a mí cuando llegamos a entrevistarnos con alguien. No en tu nombre, que cualquiera se llama como nosotros, sino que nada menos que en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Investidos de su manera de ser. Así se presentó Moisés. Y así podemos presentarnos nosotros también. La pregunta es cómo distinguir a quien viene en su nombre. Cómo distinguir a aquel que tiene su manera de ser. Pues bien, Segunda de Corintios, si usted me acompaña, y estoy ahora en el Nuevo Testamento, estoy en Segunda de Corintios, en el capítulo 3 y el verso 1, empezando por allí. Y la palabra de Dios dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Me está siguiendo? Estamos tratando de encontrarnos en la mentalidad del apóstol Pablo acá. Oye, vamos de nuevo a acudir a cartas de este mundo que digan quiénes somos nosotros para que ustedes nos puedan recibir. Verso 2. Nuestras cartas sois vosotros
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Se te conocerá que vienes en verdad en nombre de Él. Se te reconocerá que eres en verdad hijo del dueño de todas las cosas cuando vean en ti su manera de ser. Que ya no vives tú, que vive Él en tu lugar. Con razón, 1 Juan capítulo 2 dice, oye, dices tú que tienes una relación íntima, dices tú que eres hijo de papá, dices tú que eres un hijo del rey, dices tú que eres un príncipe de la eternidad. Pues bien, entonces déjame ver, porque el que dice que le conoce tiene que andar como Él anduvo. Cada uno de tus actos, tus hábitos, tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de tocar, dirán en cada uno de tus movimientos que Cristo vive en ti. Esa transformación no es imposible. Esa transformación surge de una necesidad en el vocablo completo de lo que significa la acepción necesidad. Algo que es inevitable, que no se puede detener, que estoy tan consciente que es indispensable en mi vida, que es imposible que me quede sin ello. Cristo Jesús en mí es una necesidad. Es inevitable. Y como consecuencia, el ya no vivir yo, el que vivo es Cristo en mí, el estar investido del Señor, de su manera de ser, pues ya no es la mía, pues la mía fue una antigua manera de ser. Ahora una nueva criatura, esa como la que fue en Jacob, como la que se convirtió en Moisés, como la que se convirtió en Elías, como la que se han convertido todos los mártires de las edades, como la que te puedes convertir tú y yo también. Pues bien, esa manera de ser te dará el poder de aquel que todo lo puede. Sí, está a nuestro alcance. Y decíamos, es que el universo entero conspira a nuestro favor, porque Él es el dueño del universo también. Con razón, Hechos, en el capítulo 1 y el verso 8, un texto que es por demás también impactante. Y la palabra de Dios dice en el verso 8, recibiréis poder, tendréis la autoridad. ¿Pero cuándo? Y aquí viene la condicionante. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mi Espíritu, el de Él, el Santo, el que no tiene falla. Y me seréis entonces testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, aquí en Guatemala, en México, en los lugares en donde nos están escuchando. Allí, hasta allí, exactamente, hasta el último rincón, hasta la ciudad más alejada del Polo Norte, que es la ciudad de Nome, hasta ahí también podrá llegar el mensaje de que hay un Dios todopoderoso. La naturaleza, el firmamento declara en su obra completa que Dios es amor, que Dios es real, que Dios existe. Pero tú y yo somos la obra maestra de esa creación. Y cuánto más nosotros somos los que tenemos entonces la maravillosa oportunidad que los ángeles quisieran tener de comunicar a otros que en verdad Dios es real, que Dios existe, que Dios transforma y que en este mundo que ha querido ser arrebatado por las fuerzas del mal, será recuperado porque es propiedad de Dios del universo. Porque venimos a anunciar este mensaje de que Jesús viene pronto con la autoridad del Creador, de nuestro Papá, de nuestro Salvador. ¿Cómo entonces saber que vienes en el nombre del Señor? Y cuando este Espíritu Santo está inundando tu corazón, el fruto es claro, el mismo de Jesús, aquel que lo identificó y que se hablará por él para siempre. Gozo, paz, benignidad, cómo tener paz en medio de la tormenta, bondad, mansedumbre, misericordia. Atributos todos ellos con los cuales no hay ninguna ley que te condene, porque simplemente es una vida perfecta para la honra y gloria de Dios. Y es precisamente en el cielo, allá donde vamos de vuelta a casa, en donde nos encontraremos que absolutamente todos los que estén en esta hermosa ciudad
previamente de haber sido transformados por el Espíritu de Dios, reflejarán este fruto. Podrán decirle a otros que es verdad, que Dios existe, que Dios es real, pero porque simple y sencillamente lo mirarán en ti y lo mirarán en mí, en nuestra forma de ser. Y eso es, apreciados hermanos, venir en el nombre del Señor.